Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 15 de octubre del 2024 para Nasdaq. Vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado y para poder entender un poquito qué es lo que podría pasar para el día de hoy, cuáles podrían ser los movimientos. Bueno, vamos a arrancar. Último rompimiento de estructura en esa zona que nos dejaba un mínimo y un máximo en diario. El precio en su retroceso llegó a buscar la zona de posible reacción, el bloque extremo, pero decide tomarle liquidez. Una vez que le toma liquidez, sale impulsado al alza, rompiendo la última fractalidad bajista que el precio tenía, entendiendo que el objetivo del precio es ir a buscar el máximo histórico. Bueno, a partir de esto el precio nuevamente retroceso en donde ingresa nuevamente al orden generador del impulso y sale nuevamente rompiendo la estructura en esa zona, ¿sí? Rompiendo la estructura en esta zona. Bueno, hasta ahí todo bien, el precio venía haciendo impulsos alcistas, nosotros teníamos que entender qué es lo que quiere hacer el precio. Entendíamos que el precio tenía esta zona de posible reacción para un próximo movimiento que tiene imbalance en esta zona. Bien, entonces decimos, bueno, el precio debería de ir hacia allá abajo, ¿sí? Pero también podría ir a ser el máximo histórico. Entonces teníamos que entender qué podría ser el precio. Si yo el precio que espero que venga a esta zona, porque me había hecho un rompimiento de estructura, bueno, pues lo podría hacer, pero lo va a hacer desde un bloque, es lo que nosotros pensábamos. Y en toda esta zona el precio tenía posibilidad de reacción. Tenía muy pequeñito imbalance que le quedaba por cubrir, pero ya prácticamente estaba sobre el imbalance. Simplemente necesitaba decidir llegar hasta ahí para empezar a impulsarse hacia abajo. Bueno, de lo último que nos tenemos que hacer, nos tenemos que enfocar nosotros, es el último fractal que está haciendo el precio para poder entender qué es lo que estaba haciendo. Así que vamos acá, el precio, nos vamos a ir a ver a 60 minutos y vamos a entender qué es lo que está pasando ahí, más cerca del precio. En donde está. Bueno, acá vemos el último rompimiento de estructuras. Realmente es un rango de H1. El precio es su mínimo. Empezaba a hacer fractalidad. Y acá es donde nos tenemos que enfocar, en la última fractalidad que el precio nos hizo. Acá el precio nos rompe al alza dejando este mínimo. Al mínimo se le lleva, le toma liquidez solamente, nunca lo rompe con cuerpo y vuelve a romper esta estructura en esta zona. Bueno, cuando el precio decide romper, ¿sí? Me deja un nuevo mínimo y vamos a marcar como mínimo a todo esto que está acá. Entonces, si el precio quiere llegar a esta zona, tiene que romper este mínimo, ¿sí? Sí o sí tiene que romper este mínimo para poder entender que va a llegar allá. Pero de nuevo nosotros vamos haciendo estructura, ¿sí? Vamos haciendo fractalidades. Entendemos que el precio hace un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un impulso. Entonces descubrimos la última fractalidad de H1, ¿sí? Interna, por así decirlo, que se da en esta zona. El precio había hecho rompimiento de estructura en esa zona, nos dejaba este mínimo que está acá, ¿sí? Y máximo todavía no teníamos, estábamos en la parte alta, nosotros entendíamos que tenía que llegar al bloque antes de empezar a caer. Entonces, ya marcando eso, nosotros podríamos entender que si este es el último fractal y el precio decidiera caer, bueno, una zona importante de posible reacción es esta zona de acá. Si el precio me supera con cuerpo y me rompe con cuerpo esta zona que está acá, nosotros podríamos entender que el precio nos cambia la dirección y empieza a hacer un retroceso más profundo a esta zona de abajo. Bueno, dicho eso, ya teníamos una zona de posible reacción, teníamos que enfocarnos en lo que estaba pasando en 15 minutos para ver qué podía pasar ahí. Así que vamos allá, vamos a 15. Aquí estamos. Fíjense que en 15 minutos es diferente el asunto, porque el precio nos había roto ahí, nos dejaba este mínimo,
pero nuevamente cuando el precio se empieza a impulsar, nos vuelve a romper en esa zona, y el mínimo es este que está acá, ¿no? Bueno, para H1 es un mínimo, pero para 15 es otro. En definitiva, el gráfico nos quedaba medio parecido. Retroceso profundo no había ocurrido, todavía tenía esta zona que tiene, por supuesto, imbalance, y el precio podría venir a buscarla, pero estábamos acá arriba, que había hecho un pequeño retroceso, un nuevo impulso que no logra hacer un alto más alto. Vamos a entender a esto como un alto más alto, ¿sí? Y empezaba a caer nuevamente, otra vez un intento de subir antes de apertura. Decíamos, bueno, realmente va a ir a buscar el bloque, esto va a ir a romper la estructura arriba. Pero bueno, no superaba por arriba, no superaba por abajo, no podíamos hacer nada hasta que el precio no salga y nos diga realmente qué es lo que quiere hacer. La mejor zona para mi gusto era esta zona de abajo para el día de hoy. Bueno, no nos queda más que esperar, ¿sí?, a ver qué quiere hacer el precio. Y quiero que me voy a marcar yo como un fractal, un último fractal acá. Bueno, lo que está haciendo, si realmente el precio quiere seguir subiendo, va a respetar esta zona de acá, ¿sí? Y si el precio quiere empezar a bajar, este será el primer indicio, ¿no? No era nada claro, la verdad que no estaba bien. Yo hoy justamente dije que esto podía ser liquidez, eran los máximos de Londres, perdón, de Asia, hacia arriba, y abajo teníamos máximos de Londres. Marqué como una zona de posible reacción esta de acá, pero por supuesto que el precio ya la había tocado. Primero que la había tocado, segundo que este bloque no había roto estructura, así que le tenía duda de que tuviera realmente reacción. Bueno, vamos a ir a la operativa en sí, a ver qué terminó pasando el día de hoy con apertura y qué pudimos entender, ¿sí?, con respecto a lo que pasó. Fíjense que apertura empezó hacia abajo, respetando la zona, no lo pudo superar, ¿sí? Y bueno, y a partir de eso habría que esperar que el precio decida una dirección, ¿no? No había nada que hacer, simplemente esperar que el precio se mueva para donde quiera moverse, y una vez que nos dé una dirección, nosotros vamos a actuar en consecuencia. Eso es lo que pensábamos para el día de hoy. Lo ideal hubiera sido que el precio se mueva hacia arriba, pero fíjense, iba hacia arriba y se desinflaba, intentaba con la segunda vela de 15 y hacía efectivamente lo mismo. O sea, el precio no está decidiendo para qué lado ir, así que yo me voy a frenar, no voy a operar porque el precio podría hacer cualquier cosa. Y miren acá cómo el precio sale realmente con fuerza hacia abajo, indicándonos, bueno, esto quiere caer. ¿Qué pasa cuando el precio llegue a ese bloque? A ver si llega el 50% y reacciona. Bueno, vamos a verlo, ¿sí? A ver qué terminó pasando. Realmente el precio empezó a caer y empezó a caer fuerte. Miren cómo intenta detener una reacción, finalmente vuelve a caer. Bueno, a partir de esa caída nosotros entendíamos, hasta que no rompe este mínimo, no tenemos una fractalidad. Bueno, y decide hacerlo, se llevó el bloque directo. Esto podría ser una zona de soporte en algún momento. Bueno, y el precio empieza a caer. Esta era zona, para mí era importante, ¿sí? Yo digo, bueno, si el precio quiere venir acá abajo, yo ahí abajo le voy a poner una orden agresiva. Ni más ni menos, le pongo una orden agresiva porque es lo que yo haría. La pusimos en CFD y por supuesto que la pusimos también acá en Ninja, ¿sí? Una orden como de las que me gusta poner, así. Es una zona de reacción. Bueno, le pongo la orden. Adentro, ¿es stop o profit? Un solo contrato, por supuesto, porque eran $120. Así que bueno, decidimos poner la orden y bueno, y a partir de ahí esperar a ver si el precio nos da una reacción y nos paga, ¿no? Bueno, orden puesta, stop donde debe ir. Adentro, ¿es stop o profit? Adentro, ¿es stop o profit? Bueno, y así es como esperábamos. Nosotros esperábamos así a ver si el precio llegaba a esta zona para volver a reaccionar o para seguir subiendo.
Bueno, finalmente esto terminó siendo a las 12 del mediodía, 11:45, a ver, 11:39. El precio nos llega, estábamos en un buen horario, estaba bien, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si nosotros poníamos la orden en el 50%? Es algo importante, fíjense cómo el precio llega perfecto, llega bien el 50%, hubiera sido la mitad del riesgo, la verdad, $60, y vemos si llegaba a pagar en el impulso el 1.2, ¿sí? Que normalmente buscamos, lo hubiera pagado perfecto, pero bueno, el precio hasta ese momento me venía diciendo: Gaby, me voy para arriba, tengo unas ganas de subir, pero se frena en ese momento y empieza a caer. Entonces, bueno, acá empezamos a ver nosotros, ¿y qué quiere hacer el precio? Ya tocó el 50% del bloque, empieza a volverse. Yo digo, bueno, está viniendo a buscar este bloque que está en esta zona para seguir subiendo, y estaba bien. El objetivo del precio debería ser llevarse ese máximo. No lo logra hacer, se empieza a volver nuevamente. Digo, bueno, parece que estamos entrando en una fase lateral, y yo a todo esto con la orden puesta, ¿sí? El precio vuelve a buscar. Bueno, Gaby, está buscando el 50% del bloque, no hay ningún problema, ¿sí? A todo esto, el precio tenía que romper ese máximo como para decirme, bueno, sí, Gaby, me voy hacia arriba. Llegaba a pagar el 1 al 1.1 y se volvía. Lo hizo una vez, dos veces, tres veces y se volvía. Para este horario 2:48, y el precio no nos decía absolutamente nada, no tenía esa fuerza de subir. Y bueno, llega al 50% de la zona, llega al 50% de la zona, y ahí o sube o me viene a tomar la liquidez, ¿sí? Fíjense, ahí está, de nuevo en esa zona, y empieza a querer subir de nuevo. Ya para este horario eran las 13:12, ya muy cerca del cierre del día, a las 2 de la tarde. Yo normalmente me retiro del mercado. Bueno, cuando el mercado se empieza a impulsar, viene, me toman liquidez en esta zona, yo digo, bueno, si esto arranca un poquito para arriba, yo me voy a posicionar, me voy a cubrir y voy a ir cerrando la posición, porque no me voy a quedar hasta las 5 de la tarde esperando a ver qué pasa con el precio. Bueno, dicho y hecho, el precio empieza a querer subir nuevamente, entonces yo lo venía protegiendo, ¿sí? Muy de cerca. Y bueno, justamente en este horario yo decido, listo, si el precio me saca, que me saque ahí, me voy en el día sumando algo, no lo que hubiera querido, porque el precio no tuvo la fuerza para seguir, para volverse y a buscar las zonas de arriba. Entonces, cuando llegó hasta esta zona, yo digo, bueno, me voy a proteger ahí, porque si esto no logra superar nuevamente, me va a terminar sacando. Así que no tengo por qué seguir esperando, me voy a retirar del mercado, así a las 2 termino el día operativo. Y efectivamente el precio me termina sacando la posición. Me termina sacando, termino sumando este día $60. ¿Y qué terminó haciendo después? ¿Respetó la zona o no respetó la zona? Bueno, nosotros en CFD sí teníamos una orden puesta, pero estábamos protegidos en este mínimo. ¿Por qué, Gaby, te protegiste en ese mínimo? Porque si nosotros nos ponemos a hacer acá, hay un imbalance en esta zona. Un imbalance que el precio podría venir a buscar. Y ganaría dos cosas buscando ese imbalance. Llevándose estos dos puntos de liquidez, que podrían ser liquidez. Y además cubrir el imbalance que tenemos acá abajo. Entonces era muy importante cubrirse de esa manera. Para Ninja no me lo permitía, me quedaba muy largo. Y bueno, de todas formas nos pudimos salir bien. Vamos a marcar bien este imbalance, que quede bien marcadito. Es un imbalance que nos dejó en el pasado, que está dentro de un bloque, pero que el precio podría venir a buscarlo. Así que lo vamos a dejar marcado para que veamos qué terminó haciendo el precio. Bien, el precio realmente tiene ganas de caer y no hay otra cosa. No está logrando romper estructura hacia arriba, para nada. Entonces, bueno, decíamos, no nos va a respetar una buena zona que nosotros hubiéramos esperado que nos respete. Realmente está ahí donde no decide qué quiere hacer de momento. Está ese imbalance y bueno, quedo a esperar. La verdad que no vimos, me fui hoy no estuve muy bien
sigo estando, no estoy bien, estoy descompuesto, pero bueno, hago el trabajo que tengo que hacer. Y esperar a ver qué quiere hacer el precio, ¿sí? Uno podía pensar que se iba a dar vuelta, pero sin embargo el precio venía cayendo muy despacito, venía haciendo, bueno, un triángulo. Esto que estaba acá, el precio no podía superar esos máximos, pero me venía haciendo esta línea de tendencia. Es un triángulo bajista y finalmente terminó saliendo hacia abajo, yendo a mitigar el mínimo, ¿sí?, de esta zona. O sea, vamos a borrar el bloque. El mínimo se llevó el imbalance, se metió en ese bloque que podíamos pensar que el precio debía de respetar. Bueno, y ahí estamos. A partir de esto el precio parece que fuera a romper estructura interna. De hecho lo hace, pero bueno, no sabemos qué más pasó. Hay que esperar a esta madrugada a ver si el precio realmente empieza a reaccionar al alza, ¿sí? Eso simplemente puede ser una finalización del último rompimiento que hizo, último fractal en un minuto. Debería de romper esta zona de arriba para entender que el precio realmente quiere ir. Tanto esa zona como esta zona, nosotros podríamos decir, bueno, el precio ahora quiere impulsarse. Y la verdad que fue un día en el que solamente cayó y después se quedó muy lateral sin hacer movimientos. Bueno, ese fue el video de hoy. Terminamos salvando un stop, nos fuimos en 60 dólares, finalmente terminó siendo stop la zona que habíamos elegido, ¿sí? Muy a la tarde terminó de ser stop, pero bueno, pudimos rescatar algunos puntitos, así que nada. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que puedan ustedes sumarse, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas Argentina, en donde podrán participar y aprender un poquito de dirección de mercado que hacemos con Smart Money y bueno, y preguntar todo lo que ustedes quieran. Así que bueno, nos vemos nuevamente mañana. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches y hasta luego.